Eh, Primero, realmente es un gusto estar acá en estos tiempos tan difíciles y complicados para todos. Es un respiro, como una bocanada de aire fresco realmente. Estoy escuchándolos a todos desde la mañana y es un placer para mí compartir con ustedes este momento. Bueno, lo que refiere a mi presentación, ya Antonio habló demasiado, o sea que es suficiente, no voy a decir nada más. Eh, lo que sí, esta investigación fue hecha a nivel independiente, no fue dentro del contexto de las universidades donde trabajo. Quería eso avisarlo, que trabajo en 3 universidades diferentes aquí en Argentina. En la tecnológica a través de la educación a distancia, en la de ciencias sociales y empresariales en Buenos Aires y la católica de La Plata, también acá en Buenos Aires. Bueno, la investigación que hoy me convoca o me acerca a ustedes es la gestión sustentable, pero pensada desde el agua, digamos, pero también pensada desde los alojamientos turísticos, o sea, cómo podemos disminuir la huella hídrica en los alojamientos turísticos. Quizás es una mirada, al lado de todo lo que estuve escuchando, un poco más empresarial, pero creo que juntos podemos hacer buenas cosas, ¿no? Y podemos trabajar. El objetivo del trabajo es desarrollar una herramienta para medir la huella hídrica en alojamientos turísticos. Cuando ustedes vayan viendo el avance de lo que voy exponiendo, se van a dar cuenta que la herramienta no está generada, que lo que estamos recién haciendo es un análisis de toda la situación actual, específicamente de certificaciones ambientales. El alcance que le dimos al trabajo es analizar y comparar distintas certificaciones ambientales de referencia con el objeto de conocer y evaluar las formas de medición actuales y ver si son eficaces, o sea, tener una mirada un poco crítica a ver si son eficaces en la reducción del uso del agua y la contaminación del recurso, de este mismo recurso. Hemos encontrado muchas limitaciones al ponernos a trabajar. Una de ellas es que no se pueden analizar todas las certificaciones, así que hemos elegido 4, 3 de nuestro continente, de Latinoamérica, y una de la Unión Europea, como para darle una mirada de otro lugar del mundo. Hubo otras limitaciones que también hemos encontrado que ya se las iré contando en la medida que vayamos avanzando con la presentación. Antes de empezar con el tema específico, me gustaría dar una repasada general, aunque creo que todos los que aquí estamos conocemos de esto, pero nunca está de más compartirlo. ¿Cuál es la situación del agua en el mundo? ¿Cuál es su distribución? Sobre la superficie terrestre encontramos que el 70% de esta superficie terrestre es agua y solo un 30% es superficie emergida, o sea, tierra. Frente a este panorama nos podríamos plantear que tenemos agua de sobra para realizar cualquier tipo de actividad humana, pero de este 70% de agua que existe sobre la superficie terrestre, solo un 3% es agua dulce. Dulce no porque sea dulce, sino porque a diferencia de salada, no tiene sales, como puede tener el agua de los océanos o el agua de los mares. El agua dulce, ese 3% de agua dulce, es el que nos permite realizar todos los procesos fisiológicos, no solo en los seres humanos, sino en los seres vivos. Recién escuchaba a la colega que hablaba de las plantas y de los árboles, ¿no? Y esta cuestión de lo hídrico que tenemos todos los seres vivos, tan vital, y lo vengo escuchando desde el primer expositor
Diego, que también estuvo hablando del impacto hídrico que se produce por el turismo o por distintas actividades. Y bueno, el tema del agua es transversal en nuestra vida porque es vital. Si vamos a desglosar este 3% de agua dulce, nos vamos a dar cuenta que un 30% son aguas subterráneas, o sea que se encuentran en acuíferos y en napas de agua. Un 69,6% pertenece a la criósfera. La criósfera es la capa de la Tierra que está congelada, es el agua que está en los casquetes polares y en los glaciares, ya sean glaciares polares o glaciares de alta montaña. De esto que resta, un 0,3% está disponible en ríos, lagos y lagunas. Un 0,05% está en la humedad del suelo y un 0,05% en el vapor del agua, o sea, en las nubes y en la humedad ambiente, ¿no? O sea que disponemos para realizar todas nuestras actividades, desde las actividades fisiológicas, ecosistémicas, hasta las actividades económicas, de 0,3%, que es el agua que está disponible en ríos, lagos y lagunas. Muchas veces también utilizamos parte de las aguas subterráneas, pero no es mucho el porcentaje. Dicho esto, tenemos a disposición el 0,007% del agua mundial para realizar todas nuestras actividades. Si nos centramos ahora en el uso de agua en el turismo, que es un poco, ya nos vamos acercando al tema que nos convoca, me gustaría aclarar algunos conceptos que seguramente muchos de ustedes lo saben, pero una repasada general no vamos a poner a dar cátedra de esto, pero sencillamente el concepto de huella hídrica, por ejemplo, que es un indicador que mide toda el agua que una persona, una empresa o un estado utiliza para sus actividades diarias. Esta huella hídrica, como bien dije, puede ser medida de manera personal, de manera organizacional, puede ser una empresa, un organismo, o tranquilamente puede ser medida, es más, es medida a nivel estados, para ver la cantidad de agua que se usan para las actividades y ese agua que se usa, cuánto se contamina. Entonces, esta huella hídrica nuclea los usos directos e indirectos del agua. Vamos a centrarnos ahora en el uso indirecto, aunque esté debajo en el cuadro, pero no importa. El uso indirecto es lo que nosotros denominamos agua virtual, un concepto también bastante moderno para lo que sería la investigación, no es que sea de ayer, sino que es del año 1993, pero para lo que es un concepto que manejamos, es un concepto bastante nuevo. En 1993, John Allan, un investigador británico, acerca este concepto para hablar del agua que utilizamos en todas las producciones de bienes y cuando brindamos un servicio. O sea, todo lo que tiene que ver con la industrialización de un bien, todo lo que tiene que ver con el traslado, el almacenaje, hasta el consumo. Todo eso incluye la huella, el agua virtual. Este eje, digamos, no va a ser tratado acá en el trabajo. Después vamos a ver por qué. Después tenemos el uso directo. Dentro del uso directo tenemos dos clasificaciones importantes. Uno que es el uso no consultivo, que significa que el agua no es consumida, que el agua es utilizada en la fuente misma o de vuelta a la fuente sin ser contaminada. En turismo hay muchas actividades que se realizan de este modo, por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver con entretenimientos acuáticos, navegación, generación de energía y belleza paisajística, o sea, apreciar un paisaje que tiene un recurso hídrico, como puede ser una cascada, como puede ser un lago, una laguna, el océano, etc., ¿no?
Eso es un uso no consultivo. Las personas podemos utilizar el recurso y no estamos ni gastándolo ni contaminándolo. Por eso no entra en la huella hídrica. Pero el otro uso directo, que es el uso consultivo, es el uso que hacemos del agua cuando la consumimos, cuando la sacamos de la fuente y la devolvemos a otro lugar diferente a esa fuente. Por ejemplo, una actividad puede ser el riego, puede ser beber el agua, puede ser la limpieza, puede ser cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Ahí se va a basar el trabajo, en el uso directo consultivo, ¿sí? Ya que ahora tenemos esto de la huella hídrica, es interesante mirar que este indicador también se puede tomar a nivel global, o sea, a nivel mundial tenemos una huella hídrica. Todo el mundo, todos los países, obviamente es un promedio, tenemos países que la huella hídrica es mucho mayor que en otros. En otros, lamentablemente, están pasando escasez de agua. Pero el promedio de la huella hídrica global está representado el 68% por el sector primario de la economía. Son los que mayor agua consumen para la producción. El 19% lo representa el sector secundario de la economía, que es el sector industrial. El 12% el sector terciario de la economía, donde encontramos acá las actividades turísticas, obviamente los alojamientos turísticos dentro de las actividades turísticas, y un 1% que es lo que usamos para consumo humano y ecosistémico. O sea que el consumo, como sería mínimo que necesitaríamos para beber o realizar nuestras funciones fisiológicas, estaría dentro del 1%. Es importante cuando hablamos digamos, de este esquema, que el turismo, según una fundación que es la Fundación Aquae, tiene un impacto en la huella hídrica que deja es del 1% con respecto a la huella hídrica global, y que se podría, si gestionáramos correctamente el recurso, disminuir 23% este impacto. Es mucho eso, es mucho. Por otro lado, también ustedes me podrán decir, bueno, pero si el turismo impacta un 1% comparado con el resto de las actividades, quizás nos debiéramos dedicar a profundizar otras actividades y no profundizar esto, ¿no? Pero, en primer lugar, me parece que todos somos responsables. Y segundo, ahora que vamos a mirar el consumo de agua de los alojamientos turísticos, es interesante ver cómo el turismo impacta sobre los recursos hídricos de las zonas de destino. Muchísimo. Acá, este cuadro, seleccioné aleatoriamente varios países de distintos continentes, como para que quede representado que todos los países que tuve el gusto de poder encontrar información y buscar y revisar, consume el huésped muchísima más agua que el residente, cosa que genera graves problemas en las zonas de destino y graves problemas también con las poblaciones locales, cosa que ya este tema también se vino hablando desde la mañana, ¿no? Este impacto que puede producir el turismo en las poblaciones locales, que sea lo mejor para el lugar, no que sea en detrimento de estas personas, ¿no? Puse en rojo un valor que es el valor que la Organización Mundial de la Salud considera que necesita una persona para poder vivir, para cumplir con sus funciones vitales y aparte también para poder tener una vida normal, digamos, y la Organización Mundial de la Salud habla entre 50 y 80 litros persona día. Esa es la cantidad de agua que se necesitaría para vivir bien. Y junto a esta columna puse dos datos que los da la Organización Mundial del Turismo junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde plantea que un residente
promedio en el mundo, o sea, de todos los datos se ha sacado un promedio, consume 160 litros persona día. Vuelvo a decir, esto es un promedio, sabemos que hay lugares que se consume muchísima más agua y otros que lamentablemente no tienen ni siquiera para cubrir las necesidades básicas. Por otro lado, el promedio mundial también por huésped en los alojamientos turísticos, desde el camping hasta un resort spa 5 estrellas, el promedio de eso da que una persona, un huésped, consume 220 litros por día, promedio. O sea que ya hay un desfasaje en el promedio mundial. Si vamos a lo local, puse 2 ejemplos de América, uno Guanajuato en México, otro San Andrés en Colombia. San Andrés es una isla y como todo destino insular, al igual que Filipinas y al igual que otro montón de destinos insulares, impacta muchísimo más. Hay un mayor consumo de agua por parte del turista, pero también hay una mayor vulnerabilidad de los ecosistemas y de las poblaciones. Esto sé que hay gente de Colombia que lo debe saber muchísimo más cercano de lo que yo puedo llegar a investigar, ¿no es cierto?, a través de todo esto. Puse un ejemplo que es Zanzíbar, en Tanzania, África, donde la diferencia entre lo que consume un poblador local y lo que consume un huésped es escalofriante. Puse España como un representante de Europa, Australia como un representante de Oceanía y Filipinas como un representante de Asia. Filipinas también es vulnerable porque las zonas litorales de por sí consumen más agua y las zonas insulares aún más. Y aparte tienen una gran vulnerabilidad a todo esto del cambio climático, la redistribución de las precipitaciones. Entonces la población local sufre mucho más este impacto. Estas diferencias tendrían que desaparecer, ¿no? En el mejor de los casos, desaparecer. Esto es importante para entender, digamos, por qué vale la pena hacer algo desde el turismo y desde los alojamientos, porque no es ingenuo el gasto que se realiza en los alojamientos turísticos del recurso agua. La pregunta entonces que viene a ser de la investigación es en qué forma estos alojamientos turísticos se comprometen y cooperan frente al impacto que genera el consumo y la contaminación del agua producida por los servicios. La respuesta es gestionando el recurso. Dentro de lo que es la gestión del recurso, bueno, todos sabemos de la gestión de los recursos hídricos y demás, pero dentro de los alojamientos turísticos, lo que hay que gestionar son el tipo de medidas que se van a tomar. Entonces, hay 2 tipos de medidas, unas que son las imperativas, que son obligatorias, como las leyes o las normas municipales, normas estatales, leyes globales, leyes de cada país, y otras medidas que son voluntarias. Estas medidas voluntarias pueden ser sellos, certificaciones o ecoetiquetas, también llamadas, o manuales o guías de buenas prácticas. La diferencia entre las certificaciones y los manuales de buenas prácticas es que en la certificación hay una persona o un organismo externo que audita y puede acreditar que se están cumpliendo determinados estándares de sostenibilidad. En el manual o guía de buena práctica, sencillamente es el dueño del alojamiento o la corporación que decide tomar decisiones sencillamente con el solo objetivo de impactar menos sobre el recurso, sobre el ambiente. En la investigación nos centramos en certificaciones ambientales, como ya dije al principio, en 4 certificaciones, pero antes es importante, me gustaría aclarar el papel
que tiene el Consejo Global de Turismo Sostenible, porque a veces esto genera como confusión. Se generaron varias confusiones con este tema. Este Consejo Global de Turismo Sostenible lo que hace es certificar a organismos certificadores, ¿sí? O sea, no certifica directamente a prestadores de servicio, sino certifica organismos certificadores. Entonces, tiene dos tipos de categorías, una que es reconocer a este organismo certificador, y reconocer no significa que garantice la confiabilidad de la certificación, sino reconocer significa que ese certificador o ese organismo certificador lo que cumplió es con los criterios del Consejo Global de Turismo Sostenible, que son 4, que son los criterios de ambiente, criterios de gestión, los criterios sociales y me falta uno que no me acuerdo, criterios culturales. Bueno, estos 4 criterios son los que plantea el Consejo Global de Turismo Sostenible. La certificación que adhiere, digamos, a estos criterios, el Consejo Global la reconoce, pero no la acredita, que sería el paso siguiente. Ya una certificación que está acreditada por el Consejo Global de Turismo Sostenible significa que ya fue certificada por este consejo, ¿sí? Es importante esto porque si no se generan muchas confusiones con respecto a los reconocimientos que se dan a las certificaciones. Certificaciones acreditadas por el Consejo Global de Turismo Sostenible, solo hay 4 y no hay ninguna en nuestro continente, en Latinoamérica, ¿sí? Dentro de los que son las certificaciones que están reconocidas, la selección fue de 4. Una global, que es la de Rainforest para alojamientos turísticos. Rainforest ustedes saben que tiene certificación para varias cosas. Nosotros acá estamos centrados en lo que es alojamientos turísticos. Se eligió una regional, que esta es la ecoetiqueta de la Unión Europea. Es regional porque abarca una región, que es la Unión Europea, y no está reconocida por el Consejo Global, que no tiene que ver con el agua, que no esté reconocida, sino con otras cuestiones que no vienen en este momento al caso ponerse a debatir. Pero bueno, con el agua no es, no tiene nada que ver con el agua, pero no está reconocida. La certificación de turismo sostenible de Costa Rica para alojamientos turísticos, que fue reconocida este año por el Consejo Global de Turismo Sostenible, y tuvieron que salir justamente el Instituto de Turismo Sostenible de Costa Rica, tuvo que, no sé si acá hay algún costarricense que me pueda avalar esto que estoy diciendo, pero tuvieron que salir a decir que no fue premiado, porque se hablaba de que lo habían premiado, y en realidad el Consejo Global no premia, sino que reconoce o acredita. Esos son los dos, digamos, estándares que puede ofrecer. Y por último, la ecoetiqueta de hoteles más verdes, que es de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Argentina. Esas 4 certificaciones son las que se van a comparar y analizar para ver qué tratamiento le dan al recurso hídrico. La organización del trabajo, como les decía al principio, con el objetivo que es crear una herramienta para la gestión sustentable, estamos en la fase 1 todavía, en la subfase C, que es la gestión del agua. Hemos pasado ya por la gestión de residuos sólidos, por la gestión de energía, vamos por la gestión del agua. Todavía nos faltan lo que es la gestión de la biodiversidad y la gestión del patrimonio cultural para recién después poder dedicarnos al siguiente paso. Por supuesto, se buscó información pertinente, se seleccionaron los documentos
con un criterio, como ya fue explicado, global, regional, internacional y local. Local en el sentido de que es una certificación del país de origen de la investigación, no porque sea una certificación local, es una certificación nacional, pero es local porque es de Argentina, que es de donde surge este trabajo. Se fijaron criterios de análisis que ahora los voy a compartir, y por último se analizan y se comparan las certificaciones. Los criterios de análisis que se eligieron son la reducción del consumo del agua con respecto al ahorro en el uso y con respecto a la eficiencia y la tecnología del equipamiento que utiliza el alojamiento. Y por otro lado, la reducción de la contaminación del mismo recurso, ¿no? Sobre estos criterios de análisis es que se comparó y se analizaron las certificaciones. El primer criterio de análisis que se comparó es la reducción en relación al consumo y al ahorro en el uso del recurso. Se dividió el trabajo, se ven las 4 certificaciones, en distintas áreas del establecimiento. El área de gastronomía, de un alojamiento, el área de sanitarios, que pueden ser los sanitarios generales o los de las habitaciones, el sector de lavandería, el sector exterior y otros sectores que pueden llegar a surgir, como puede ser la recepción o puede llegar a ser la sala de convenciones, que no son sectores que tengan un uso del agua importante, pero los tomamos en cuenta en otros, ¿sí? Lo que se observa en la certificación de Rainforest es lo único que dice sobre ahorro en el uso del agua es que se garantice el uso racional en las fuentes de aguas propias. La ecoetiqueta de la Unión Europea expresa revisar frecuentemente las fugas de agua. Hay un 40% de agua que se va en las fugas y en el mal mantenimiento de los equipamientos, en general, ¿no? Es terrible. Reutilizar el agua o reciclarla, las aguas grises sobre todo, para fines no potables, pero pueden servir para riego, pueden servir para limpieza. También otras recomendaciones o otras exigencias que tiene la certificación son que, por ejemplo, en lo que es el exterior, se riegue en las horas de la tarde o del amanecer para que no haya tanta evaporación y el agua pueda llegar, o sea, tenga más utilidad en la planta, ¿no? En la lavandería sugiere que se les pida a los huéspedes que avisen si desean el cambio de toallas o no. Eso es una de las recomendaciones que hace. La certificación de Costa Rica dice, digamos que propone o expresa lo mismo que la certificación de la Unión Europea. La certificación de hoteles más verdes, de nuevo habla de evitar fallas en instalaciones y equipos, o sea, realizar un mantenimiento preventivo. Eso es lo que se dice en las certificaciones sobre el consumo, o sobre el ahorro del agua. Con respecto a la tecnología utilizada, la certificación de Rainforest, lo único que dice es que el establecimiento debe utilizar dispositivos para el consumo de agua. La ecoetiqueta de la Unión Europea es muy específica, especifica volúmenes de uso en lo que sería grifos, en lo que sería ducha, en lo que sería bañera, lavarropas, lavavajillas. Propone tipos de equipo, tipo de tecnología a utilizar, por ejemplo, aereadores,
perlizadores, reductores de caudal, cisternas con doble botonera, griferías monocomando o contemporizadores. O sea, tiene directamente sugerencias muy específicas. Y está vinculado con todas las áreas del hotel, sobre todo las áreas de mayor consumo. También habla de comprar lavarropas o lavavajillas eficientes. Vieron que tienen todos los electrodomésticos una etiqueta, que tiene que ver esto con la energía, pero bueno, está muy relacionado, ¿no? La ecoetiqueta de Costa Rica sugiere formas de implementación también menos específico, no con volúmenes exactos de reducción para poder certificar, pero sí sugiere equipos e ideas para adaptar los equipos que puede llegar a tener un alojamiento turístico. Y la certificación de hoteles más verdes expresa utilizar las mejores tecnologías disponibles. Solo eso. Si vamos a la reducción en la contaminación, todos expresan tratar las aguas residuales. Algunos expresan tratarlos antes de que lleguen a los cursos de agua y otros no. La Rainforest propone utilizar también productos biodegradables para limpieza e higiene, en lo que tiene que ver con los amenities, en lo que es el baño, las habitaciones, los baños de las habitaciones, perdón. En el exterior también propone no usar agroquímicos para las áreas verdes, ¿sí? La ecoetiqueta de la Unión Europea también propone, en lo que es todo lo que es parques y jardines, siempre regirse por la agricultura verde o la agricultura ecológica. Y con respecto a los baños, la ecoetiqueta propone también que se avise a los turistas que los papeles no se tiren en la taza del inodoro. La certificación de Costa Rica expresa tener un tratamiento para aguas grises, que esto es muy interesante porque las aguas grises son aquellas que están contaminadas con químicos, con detergentes, jabones, ¿no? Que no es lo mismo que las aguas residuales, que están contaminadas con bacterias. Las aguas residuales, como sinónimo, son aguas negras, ¿no? Son las aguas de los sanitarios. Entonces, acá la idea es tener un tratamiento para aguas grises, para poder reutilizar estas aguas. También sugiere que no se utilicen sustancias químicas o productos con sustancias químicas para limpieza, para higiene, nuevamente. Y en gastronomía plantea utilizar trampas de grasa, para que la grasa no pase a las cañerías o a los cursos de agua, llegado el caso, no tuvieran una buena filtración. Hoteles más verdes expresa evitar el vertido de contaminantes a fuentes de agua. Sencillamente. Por último, tenemos los programas de concientización. Los programas de concientización, como vimos en unas filminas anteriores, cuando planteábamos los criterios de análisis, es un eje transversal, es un eje que abarca todos los otros ejes. La concientización, que tiene que ver con los huéspedes y tiene que ver con los colaboradores de la empresa o de la organización, tiene que ser transversal, tiene que ser continua. La capacitación al personal es inherente a esta problemática y a muchas otras, ¿no? Pero bueno, dedicado a esto. Y a los huéspedes también. O sea, ese es el gran desafío, ¿no? También. La educación, la concientización al personal y a los huéspedes. La certificación de Rainforest expresa contar con rótulos e información para clientes y empleados. La ecoetiqueta de la Unión Europea
además de sugerir capacitación al personal, también da sugerencias de formas de implementación. Esto es muy interesante cuando se trabaja y se lee estas certificaciones. La certificación de la Unión Europea realmente es muy completa porque da directamente ejemplos como para poder ser puestos en práctica. La certificación de Costa Rica expresa tener un plan para capacitar al personal y hasta propone un plan de incentivos para empleados también. Hoteles Más Verdes expresa que el alojamiento debe contar con un código de conducta para los huéspedes y también darle participación en el ahorro de agua, sobre todo en lo que tiene que ver con los baños de las habitaciones, a través de cartelería sobre todo. Bueno, llegamos aquí, yo no sé, a medida que yo fui hablando, si alguno pensó en todas estas cosas que ahora yo voy a decir, por ahí ya estuvieron ustedes pensando y opinando, ¿no? La gran discusión viene al leer las certificaciones acá, son algunos ejemplos, pero todo lo que fui diciendo tiene la misma característica, ¿no? Si hablamos en el eje de contaminación, en la certificación de Rainforest, por ejemplo, dice dar preferencia a productos de higiene y limpieza biodegradables. La pregunta sería, ¿cómo medimos la preferencia, no? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo acredita ese alojamiento que prefiere o que no prefiere? ¿No? Es complejo. Cuando hablamos de ahorro, por ejemplo, en otro eje, la certificación de Costa Rica, por ejemplo, dice manejar el agua de lluvia en forma adecuada, optimizando su uso. Algo que es fantástico, realmente es fantástico. El problema o la pregunta, ¿no? La cuestión, el cuestionamiento que nos hacemos es, ¿cómo va a acreditar un alojamiento esto? Un alojamiento que tiene un recipiente, lo pone en el parque y llueve y llena el recipiente y lo usa para regar las plantas. ¿Acredita? ¿Acredita igual que un alojamiento turístico que armó todo un sistema de desagüe con un tanque subterráneo y una distribución para que ese agua llegue a las distintas áreas del hotel? ¿Acredita del mismo modo? Porque los dos están manejando el agua de lluvia en forma adecuada. Entonces, ahí va, como la mirada es cuestionarnos cómo podemos ajustar esto, ¿no? Por ejemplo, los hoteles Más Verdes, cuando habla de la tecnología aplicada, dice el alojamiento debe, ¿no? Realizar cualquier reforma, modificación a las instalaciones o adquisición de nuevos equipos aplicando las mejores tecnologías disponibles. ¿Cuáles son las mejores tecnologías disponibles? ¿Cuál es la reforma o la modificación que amerita aplicar la tecnología disponible, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? que estaría muy lindo armar un debate, somos muchos, no hay tiempo, la verdad, pero un debate como para poder enriquecernos y poder ver, bueno, cómo podemos lograr esto, ¿no? Cómo podemos ajustar un poco todo esta laxitud que se lee por ahí. Bueno, a modo de conclusiones y de desafíos, nos queda que los alojamientos turísticos se acercan de forma voluntaria y de manera diversa a gestionar el recurso agua, eligiendo solo algunas de las medidas planteadas por las certificaciones. Exceptuando la ecoetiqueta de la Unión Europea, se evidencia un tratamiento muy laxo y ambiguo en los enunciados para las mediciones, tanto en relación con el consumo como en relación a las medidas para disminuir la contaminación.
de modo tal que no resulta fácil evaluar su cumplimiento. Con respecto al ahorro de agua específicamente, se observa que las medidas a ser implementadas son de muy bajo costo o de costo cero. Eso es algo muy positivo. Que el mayor desafío, los hoteleros o los dueños de los alojamientos turísticos, el mayor desafío que tienen es la concientización de los colaboradores del establecimiento y de los turistas. Porque lavar más o menos las toallas no genera ningún costo adicional. En relación a la disminución de la contaminación hídrica, es importante entender que en las regiones donde existen sistemas de saneamiento por parte de los estados, o sea que hay tendido de cloacas a nivel municipal, las empresas no tienen grandes retos en este aspecto. Sencillamente tienen que conectarse a la red municipal y ya está. Pero es muy diferente el caso de los alojamientos que tienen que depurar sus propias aguas residuales, porque eso genera un costo muy alto y también mucha tecnología y especialistas. No cualquiera sabe depurar aguas residuales para poder eliminarlas a las fuentes de agua de manera limpia. Todos los sellos también refieren a contaminación bacteriana, como decíamos, esto del agua residual, y química, que serían las aguas grises. Pero dejan de lado otros tipos de contaminación tan dañinos o más que estos, ¿no? Como los microplásticos, como los metales pesados, como la contaminación radioactiva, patológica. Bueno, hay infinidad de tipos de contaminación que no se tienen en cuenta. Y por último, el cálculo de la huella hídrica turística, es un tema pendiente en las certificaciones ambientales. No hay ningún ítem en los sellos analizados que mida el agua virtual utilizada para la prestación de los servicios. Y es una medición bien compleja. Igualmente, ya existen medidores de huella hídrica que están a disposición, tampoco es imposible. Ya existen medidores de huella hídrica. Bueno, con esto finalizo la presentación, agradezco a todos por haberme escuchado y quedo a disposición de ustedes. No sé si dejo de compartir pantalla o me dicen.